Bueno, bienvenidos a todos esta noche a la charla del padre Dr. Javier Olivera Rabasi. El padre Javier Olivera Rabasi es el fundador y director del sitio Que no te la cuenten, sacerdote católico apostólico romano. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2002 ingresó al seminario y tras concluir sus primeros años fue enviado a Europa, donde se doctoró en filosofía por la Pontífica Universidad Lateranense de Roma, para recibir un año después la ordenación sacerdotal. Se doctoró en la historia y es además profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales. Se desempeña como capellán de un establecimiento educativo de Buenos Aires, Argentina, y es además conferencista y profesor ordinario en el ámbito de la filosofía, la historia y las lenguas clásicas. Es además autor de 10 libros y de varios artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Los libros después van a estar a la venta, así que esténse pendientes. Es miembro de número del cuerpo académico del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas y cofundador de la Orden San Elías, una sociedad de vida apostólica que tiene por fin la misión ad gentes y el apostolado de la contrarrevolución cultural. Para que sepan, después de la charla va a haber una colecta para pagar la deuda de la casa de oración. Y bueno, for those of you that speak English, try to sit next to someone that speaks fluent Spanish and wouldn't mind maybe translating a few things here and there that might be important, which is everything. But anyway, por favor, ayúdenme a darle una buena bienvenida al padre Javier Olivera Rabasi. Bueno, ¿se escucha? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Soy el padre Javier Olivera Rabasi, soy de Argentina, de Buenos Aires, y los de Buenos Aires tenemos una mala costumbre de hablar demasiado ligero, demasiado rápido. Así que yo les voy a pedir que si alguno se da cuenta que estoy hablando un poco rápido y no se entiende, simplemente me dice, padre, no entiendo nada de lo que está diciendo y entonces trato de calmarme un poco más. Bueno, le agradezco aquí a la gente de la parroquia St. Catherine, también al padre Omar, que estuvimos almorzando hoy al mediodía, la generosidad por haberme recibido. Estoy aprovechando al visitar algunos lugares en México y en Estados Unidos que me habían pedido para dar algunas conferencias, y esto que voy a intentar dar ahora es bastante descontracturado. No es una conferencia magistral, no me encuentro en una universidad. Es más bien algo para abrir un poco la cabeza para la gente más bien joven, ¿no? ¿Por qué? Porque es la gente joven la que muchas veces, hoy por hoy sobre todo, está muy atacada en esto que se conoce como la revolución cultural. A ver si podemos pasar una diapositiva. Julio, ¿se puede? La primera, ¿verdad? Es un poco... ¿Estamos bajo con el sonido o está escuchando bien? ¿Hace falta más fuerza el sonido? Ok. Bien, hace falta un poco más de fuerza. Bien, bueno, entonces esa es... No, me dijo que no hay, así que no hay, va a tener que pasarlo directamente él. Bueno, para poder ser bien específico en los términos, cuando uno habla de lo que es una revolución viene de la palabra del latín, revolución viene del latín llamado de una palabra latina, un verbo, que es revolvere, ¿no? El revólver viene justamente ahí porque da vueltas. Revoluciones, viene del latín revolver, es dar vuelta un contenido. Así como si uno tuviese este vaso, en latín yo diría hoc pocus, decimos en lengua latina, cuya lengua latina possumus quoque loqui. Revolvere facimus, damos vuelta el pocus, el poculum, el pequeño vaso. Soy profesor de latín, entonces enseño latín hablado a los niños en el colegio, los torturo con el latín, ¿no? Esa es entonces, para que sea más dinámico, hablamos en latín en la clase. Bien, revolver, entonces, es la revolución, es dar vuelta un orden establecido. Eso se llama
naturalmente una revolución. Y uno podrá escuchar, bueno, la Revolución Mexicana, la Revolución Francesa, la Revolución bolchevique en Rusia comunista. Lo que se intentó siempre hacer es dar vuelta un orden ya establecido, ¿no? Bien. ¿De dónde proviene la actual revolución, que habitualmente se llama revolución cultural? Van a escuchar en la universidad, en la escuela muchas veces también, que hoy nos encontramos en un periodo ya no llamado de la modernidad, sino un periodo llamado de la postmodernidad, y que se caracteriza principalmente por un cambio de paradigma, un cambio de modo de pensar o de ver el mundo, o un cambio, como también se dice, de cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La visión del cosmos, la visión del mundo, ¿no? Antiguamente se planteaba el mundo en tiempos quizás más cristianos, donde el hombre no se encontraba directamente en el centro de la creación, sino que más bien era primero Dios, después el hombre, después la propia naturaleza, la naturaleza creada. Pasando el tiempo ya del humanismo, se puso al hombre en el centro, la época del renacimiento, el renacentismo, ¿no? Hoy por hoy ya no es ni Dios ni el hombre el que está en el centro, sino que al parecer es lo creado, la naturaleza, ¿no? La naturaleza, al punto tal que tenemos hoy gente que es capaz de ir a luchar, como esta pobre jovencita Greta, ¿no? Para que no maten a una ballena, pero están proponiendo también el aborto permanente para las personas. Hay gente que quiere salvar los delfines, pero no es capaz de salvar a un niño, ¿no? Bueno, hasta ese punto a veces podemos llegar de revolución. Bien, ¿y de dónde proviene todo esto? Podemos pasar a la siguiente, si creo. Si uno se tiene que ir, obviamente, al mundo del Renacimiento, para no irnos muy lejos, podemos comenzar con el planteo donde hay un quiebre, una revolución, un cambio de paradigma a partir de lo que fue la revolución protestante. No hay que decir nunca reforma protestante, porque uno reforma algo para hacerlo mejor. Yo reformo mi casa, que está mal, para que sea más confortable, sea más cómoda, sea más limpia, ¿no? La reforma implica algo bueno. Por eso los protestantes hablan de reforma protestante. Lo que estrictamente sucedió con el tiempo, uno se da cuenta, fue que más que una reforma, fue una revolución. Por eso yo siempre hablo de la revolución protestante. No hago una historia muy larga, pero nos encontramos con un fraile agustino, sacerdote católico, por cierto, Martín Lutero. En el año 2017 se cumplieron los 500 años de la reforma protestante, de la revolución protestante. ¿Quién era Lutero? Un fraile alemán, había ido a la Universidad de Wittenberg, nació de Erfurt, un montón de detalles, año 1500, no importan estos detalles anecdóticos, pero él, cuando ya es sacerdote, comienza a plantear que los dogmas en los cuales la Iglesia cree deben ser por completo cambiados. Los protestantes van a decir, no, en realidad Martín Lutero luchó contra la corrupción de la Iglesia, contra la venta de las indulgencias y toda la historia que a veces dicen. Cuando uno se pone a leer estrictamente a Lutero, yo en el año 2017 publiqué un libro muy cortito que se llama así, como está ahí, Luterándonos. Así como que uno se va poco a poco enterándose de quién fue Lutero y en sus propias fuentes, uno lee en la lengua original que escribe Lutero, que es el alemán o el latín, que Lutero lo que buscaba en realidad era hacer una nueva iglesia. Al punto tal de que él termina separándose de la Iglesia Católica Apostólica Romana, creando una secta, y a partir de esa secta muchísimas otras denominaciones protestantes, al punto tal que hoy hay miles, ¿no? Se han dispersado de lo que es el tronco de la Iglesia y de la autoridad de Pedro, que es el Papa, ¿no? Es una de las cosas que nos caracteriza a nosotros como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué planteaba Lutero? Uno va a decir, padre, muy fácil, Lutero habla solamente de la fe, solamente hay que seguir la fe. Es verdad que Lutero decía todo eso, pero Lutero pensaba, y esto es muy importante que uno lo tenga en cuenta. ¿Acá está el Santísimo o no? Sí. ¿O lo han sacado Santísimo?
¿Está acá el Santísimo Sacramento? Ah, ok, perfecto. No sabía si para poder caminar por acá, no voy a caminar, entonces me quedo acá. No sabía si estaba el Santísimo o no para poder pasearme. Así no quedaba acá encajonado, pero perfecto, no pasa nada. Entonces, ¿qué planteaba Lutero? Lutero plantea, en concreto, que todos sabemos que venimos con una falla de origen, ¿no? Cuando nacemos. ¿Cómo se llama esa falla de origen cuando nacemos nosotros? El pecado original, perfecto. Lutero planteaba, y fíjense bien lo que decía, por favor, que nosotros estamos tan pero tan fallados de origen que nuestra inteligencia está por completo corrompida. Por lo tanto, la inteligencia no sirve para nada. Siguiente. A ver si encontramos, estas son las obras de Martín Lutero, algunas de las obras. Ustedes pueden corroborar lo que estoy diciendo. Si no, pueden leerlo en latín o en alemán, lo pueden leer en lengua inglesa. Hoy por hoy está toda la obra oficial publicada por los protestantes luteranos en lengua inglesa. Siguiente. Lutero planteaba que nuestra inteligencia está corrompida desde el principio, porque el pecado original, decía Lutero, afectó tanto al ser humano que la inteligencia hay que dejarla de lado. Solamente puede servir para cuestiones puramente comerciales. Comprar, vender, alquilar, hacer transacciones bancarias, digamos, ¿no? Pero nunca la inteligencia debe pensar las cosas de la fe. ¿Por qué? Porque la inteligencia está corrompida. La frase que está ahí arriba, yo no llego a leer mucho, pero debe estar así. Lutero hablaba de la prostituta razón. Famosa frase de Lutero. La inteligencia, dice Lutero, tiene que ser dejada de lado. No tiene que ser utilizada para las cuestiones de la fe. Una más, a ver si encontramos. Tanto es así que ustedes saben que la Iglesia siempre ha aprovechado lo bueno del mundo pagano. La Iglesia no es que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, no es, decimos estamos en el año 2023 después de Cristo, ¿no? Hasta los judíos tienen que decir estamos en el año 2023 después de Cristo. Hasta los budistas tienen que decir eso. No se puede obviar la venida de Cristo, ¿no? Al menos desde el punto de vista cronológico nos basamos así. Pero ¿qué hizo la Iglesia después de Cristo? ¿Dejó de lado todo lo que fue un mundo pagano? No. Rescató todo lo bueno del paganismo y lo aprovechó para el cristianismo, para predicar la verdad. En latín se dice veritas aquacunque dicatur, la verdad, veritas, aquacunque significa por quien sea, ¿no? Dicatur, que la diga, la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. La verdad, diga quien la diga un católico o la diga una feminista, viene del Espíritu Santo. A veces a los feministas se les escapa alguna verdad, ¿no? Entonces dicen las verdades a veces, ¿no es cierto? Bien, no importa quién sea que diga la verdad, la Iglesia siempre ha tomado la verdad, sea de donde venga. Y uno de los grandes filósofos de la antigüedad fue Aristóteles. Aristóteles es un filósofo del año 300 antes de Cristo. Tanto es así que Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás, el gran teólogo católico, a Aristóteles, ¿cómo lo llama cada vez que lo nombra en sus obras? El filósofo, dice, con mayúscula lo pone, el filósofo dice tal cosa. Y era un pagano. Bueno, Lutero planteaba que todo el mundo pagano y todo aquel que hubiese utilizado la inteligencia, había que desecharlo, había que dejarlo de lado. Fíjese cómo ya entonces nos encontramos con una revolución. La revolución de quitar de lado la inteligencia. Y cuando un ser humano quita de lado lo propio del ser humano, que es la inteligencia, ¿cómo se define el hombre? El hombre es animal racional. El resto de los animales son animales irracionales. El ser humano, nosotros, ¿no?, nos caracterizamos por una facultad que no posee el resto de los animales, que es la racionalidad. De hecho, uno se puede dar cuenta que un ser humano posee un alma espiritual porque puede razonar y puede pensar en abstracto. Si yo digo ahora, piensen ustedes en la humanidad. Humanidad.
humanity. No hace falta que yo piense en Pedro, en Susana, en Joaquín, en Teresa. Pienso en la humanidad, pienso en abstracto. O sea, tengo una capacidad en mí, en mi inteligencia, que permite captar lo espiritual. Y puedo decir, la humanidad, por ejemplo, tiende a, después de unos años, o el hombre, más fácil, el hombre tiende a morir. Conceptos abstractos. No dije, Pedro González, después de unos años, muere. No, dije, el hombre, después de unos años, muere. Usé conceptos abstractos. Por lo tanto, tengo en mí una capacidad de captar lo abstracto. Y como tengo en mí la capacidad de captar lo abstracto, debo tener en mí una potencia, una fuerza, una virtus, se dice en latín, un poder, para captar abstractamente, para captar sin la materia. Eso es la fuerza del espíritu, es una de las demostraciones para exponer que el hombre posee un alma espiritual. Bien, ¿qué pasa entonces? Si el hombre es animal racional, cuanto más yo use la racionalidad, más hombre soy. Y cuanto menos use la facultad de la inteligencia, menos hombre soy. Lutero, con esta revolución, comenzó a plantear que el hombre no tenía que pensar, más bien había que actuar. Y que todo lo que era la vida de Cristo, Dios, etc., solamente había que creerlo a ciegas, por la fe, puramente por la fe. Y nunca había que meter la inteligencia en el medio. Y eso no es católico. ¿Por qué? ¿Cómo se llama cuando uno comienza a pensar las cosas de la fe? La filosofía es cuando uno intenta pensar las cosas sin ningún dato revelado. Pero cuando uno empieza a pensar la fe, a razonar, porque Dios nos dio la inteligencia para que la usemos, no para que la enterremos, eso comienza a llamarse como algo, como la teología, ¿no? Teología. Bueno, Lutero deja de lado la teología, es una pura fe, y cuando uno no usa la inteligencia, cuando es animal racional, comienza a usar simplemente la sensibilidad. Cuando yo no uso la inteligencia, comienzo a caer al estadio más bajo que también tengo, que es mi animalidad. El perro, el gato, la jirafa, el cocodrilo, el león, no piensan, pero sienten. No piensan, sienten. Y cuando un ser humano no utiliza su facultad de razonar, entonces comienza a animalizarse. Y entonces, ¿qué cosa es bueno y qué cosa es malo? ¿Es bueno o es malo lo que yo siento que es bueno o lo que yo siento que es malo? Ustedes nunca van a ver en Instagram, en TikTok, en Twitter, en lo que sea, un emoji que diga, es verdad. Van a encontrar un emoji que diga, bien, mal, corazoncito, ¿no? Lo que sea, pero nunca es verdad, eso es verdad. Porque incluso esa revolución que comienza con el siglo XVI, con el pensamiento de Lutero y otros pensadores más, llegó hasta nuestros días. Bien, entonces, esa revolución siguiente es una de las que poco a poco ha ido influyendo en nuestro pensamiento y en nuestra cultura. ¿Qué es la cultura? Es ese conjunto de hábitos que nosotros tenemos aún sin haber nosotros mismos ejercitado. Por ejemplo, yo nací en una cultura hispana o yo nací en una cultura china. Yo estuve como misionero un tiempo en el Tíbet. En el Tíbet, entre Nepal, Bután, China y la India. Toda la meseta tibetana, el norte de la India, el sur de China, es un lugar llamado el reino de Sikkim, donde no hay cristianos.
Y ahí entonces, la primera vez que llegué como sacerdote misionero, era, me acuerdo, cerca de Navidad, ¿no? Y entonces ahí uno se comunicaba con la gente o en inglés, o en nepalí, o en chino. Y yo pregunté a la gente, ¿Do you know where is Christmas? ¿Qué? Christmas. No sabía cómo explicar la palabra. No sabían la palabra de Cristo. No conocían a Jesús. Entonces, ahí me di cuenta, claro, esta gente ha nacido en una cultura pagana, en medio de las montañas, no había casi internet, ¿no? Un lugar muy hermoso, muy, muy hermoso desde el punto de vista natural, pero le faltaba por completo la cultura católica. Nosotros nunca nos vamos a dar cuenta de lo que significa, salvo que algún día alguno de ustedes viaje a un lugar pagano, nunca ustedes se van a dar cuenta la gracia enorme que hemos tenido de haber nacido en una cultura católica. Cultura católica que implica muchos valores, por ejemplo, la amistad, la fidelidad con los amigos, ¿no? La caridad de ayudar y hacer un favor a alguien sin esperar que el otro te lo retribuya, sin esperar nada a cambio. No sabemos que el sentarse a comer con una mesa es algo puramente cristiano. En la India la gente come sentada en el piso rápidamente, no hablan, las mujeres por un lado, los varones por otro lado, ¿no? La mujer es una cosa, literalmente una cosa, ¿no? Trabaja como bestia la mujer, ¿no? Allá nunca van las feministas a hacer manifestaciones con carteles. A esos lugares, como tampoco van al mundo musulmán, ¿no? A esos lugares no van, ¿no? Bueno, nunca vamos a terminar de agradecer tanto lo que implica vivir en una cultura cristiana. Bueno, nosotros nacimos en esa cultura cristiana, la hemos recibido, pero esa cultura poco a poco puede ir cambiando, puede ir mutando. Y esa mutación de la cultura se da por pequeños saltos que con la historia uno los puede ir identificando. Uno de ellos fue la revolución protestante, la revolución luterana. La inteligencia no, solamente la fe, solamente la fe. Y como cada uno piensa la fe como quiere, sin la guía de la iglesia, bueno, uno termina siendo al final su propio papa, su propio jefe. La segunda gran revolución, esto de dar vuelta al orden instituido, es la Revolución Francesa. La que ustedes ven allí, la Revolución Francesa, que seguramente en el colegio o en la universidad alguno de ustedes la ha estudiado. ¿Qué cosa uno estudia cuando va al colegio o a la universidad sobre la gran Revolución Francesa? Bueno, fue esa gran revolución que permitió la libertad del pueblo contra el rey, que estaban oprimidos y que no podían pensar, y que entonces el pueblo entero... Si fue así entonces, ¿por qué la guillotina fue un invento de la Revolución Francesa? Si fue así entonces, ¿por qué hubo miles y miles de asesinados en la Revolución, cuando el 50% de los muertos fue gente del pueblo, gente sencilla? La famosa premisa de la liberté, égalité, fraternité, libertad, igualdad, fraternidad, terminaba con una palabra más: libertad, igualdad, fraternidad o muerte. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa y no del pueblo, que intentó quitar el orden político y ya no intelectual instituido del rey, para que en vez del rey estén un grupo de burgueses, de comerciantes, de abogados, de oligarcas. Y una de las cosas que planteó la Revolución Francesa es que solamente a partir de ahora, en vez de la fe, como decía Lutero, nos vamos a basar en la pura razón, en la pura inteligencia. Por eso el siglo XVIII se conoce como el siglo de las luces. Así le llaman al siglo XVIII, el siglo de las luces, ¿no? Siguiente. Los grandes, entre comillas, pensadores, este es un famoso
cuadro que se encuentra en el Museo del Louvre de la libertad, ¿no?, guiando al pueblo. Es por eso que ustedes tienen aquí en Nueva York la famosa estatua de la libertad, que es el producto el regalo, mejor dicho, de Francia a Estados Unidos por una de las conmemoraciones de la independencia de Estados Unidos, ¿no? La famosa libertad guiando al pueblo. Bien, este planteo de que a partir de ahora, así como antes con Lutero, solamente la fe, la razón no. Ahora plantean solamente la razón y ya no la fe. Esta revolución, que se puede denominar así como una revolución liberal, en el sentido de la ideología, ¿no?, donde el hombre comienza a independizarse no solamente de Dios, sino incluso de la misma naturaleza. Acá habría que hacer una gran distinción filosófica, pero los pensadores de la Revolución Francesa estaban convencidos de que el pensamiento crea la realidad. Repito, el planteo de la Revolución Francesa es de los filósofos iluministas, los ilustrados como llamaban, es que mi pensamiento va creando la esencia de las cosas. Nosotros en la vida normal, cualquiera de nosotros decimos, bueno, me alcanzan un vaso con agua, entonces yo entiendo que esto es un vaso, que esto es agua y que el Padre quiere tomar un poco de agua, entiende que esto es vaso y que esto es agua. O sea, la inteligencia capta la realidad y la inteligencia se adecua a la realidad. Por eso la verdad es la adecuación del intelecto y de la cosa. Cuando mi intelecto no entiende esto, dice, no, esto, ¿qué es esto? Esto es un elefante. Uno dice, no, error. O error si es sin querer, mentira si es queriendo, ¿no? No, el padre está equivocado. Esto no es un elefante, eso es un vaso, un vaso. No, pero es un elefante. Y si todos ustedes se ponen de acuerdo diciendo que esto es un elefante, no por el consenso, esto va a dejar de ser un vaso. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? El intelecto no crea la realidad. El intelecto entiende la realidad, la aprende, la comprende. Bien, todo el planteo siguiente de estos pensadores, estas son algunas obras de Voltaire, Diderot, D'Holbach, Rousseau, todos pensadores del siglo XVIII, ¿no?, planteaban que la realidad existe independientemente de nosotros, pero yo la voy pensando y la voy recreando. Poco a poco en su planteo va a ser así. Siguiente, uno más. Estas son algunas caras, no se asusten, son algunos de los pensadores de todos estos están enterrados en el panteón, digamos, de París. Siguiente. Bueno, esto es la guillotina. Ustedes saben que la Revolución Francesa fue tan pero tan así buena y todo que terminó matando incluso a los reyes, a Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Siguiente. Bueno, por las dudas esto lo digo porque es parte de la historia. Si a alguno le interesa la Revolución Francesa, sepa que hubo una enorme matanza, el gran genocidio del siglo XIX fue en toda la región oeste de Francia, llamada la zona de la Vendée. La zona de la Vendée es un levantamiento contra la Revolución Francesa de unos 250.000 campesinos que murieron por este genocidio, el primer genocidio de la época moderna. Siguiente. Esa bandera de Jala, no leen ustedes bien, pero me va a servir para lo que quiero decir después. Una de las cosas que va a hacer las revoluciones en general va a ser el intento por cambiar las palabras. ¿Las qué? Las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras son balas. Las palabras son el vehículo de nuestros conceptos. Si yo digo perro, dog, la palabra, the word, entiendo en mi intelecto un concepto. La palabra es vehículo del concepto. Pero si yo quiero que ustedes poco a poco vayan cambiando sus conceptos, voy a comenzar a hablar con otras palabras.
Y si yo quiero que ustedes vayan olvidando ciertos conceptos, voy a ir cambiando y dejando atrás algunas palabras. Ejemplo, ¿cómo se llama aquí en Estados Unidos el día 25 de diciembre? ¿Seguros? ¿Cómo? Holidays o Christmas. Holidays o Christmas. ¿Por qué hay dos palabras para un mismo día? Porque evidentemente hay un movimiento semántico, un movimiento lingüístico, que obviamente detrás hay una intencionalidad política, para que poco a poco en Estados Unidos se vaya cambiando, porque es un país tolerante, inclusivo y totalmente laico. No queremos ni siquiera nombrar el nombre de Cristo. Por lo tanto, comienza poco a poco un movimiento de cambio terminológico, de cambio semántico. Entonces, como las palabras son vehículos de los conceptos, se va poco a poco cambiando con esta revolución lingüística. Voy a hablar del tema al final, lo que tenemos en la cabeza. Esta imagen que ustedes ven ahí también pasó en la China comunista, esto que voy a decir, pero en la Revolución Francesa se comenzaron a cambiar los días. ¿Por qué los días? Porque, por ejemplo, el día domingo es el día dedicado al Señor. En la lengua española, al menos, el día domingo viene del latín. Domingo viene de dominus. Dominus significa the Lord, el Señor. Dominus, domingo. Entonces, la Revolución Francesa, para que la gente comenzara a olvidarse por completo del Día del Señor, hizo semanas de, en vez de 7 días, de 10 días. Y los meses, para que la gente olvidara cuál era el mes de diciembre, que es Navidad, o el mes de marzo o abril, que es Semana Santa, es Pascua, comenzaron a llamar el mes de Termidor, el mes de Brumario, ¿no? El mes de invierno. Comenzaron a cambiarse los días, ¿no? Las fechas, los meses. Tanto fue así que como hasta se quería cambiar por completo el concepto, la gente no quería que la gente fuera monárquica, que cuando se rezaba el Padre Nuestro, la República Francesa había cambiado hasta una palabra del Padre Nuestro. Ejemplo, decimos en el Padre Nuestro, en la lengua latina, en latín decimos, en español, perdón, venga a nosotros tu reino. Adveniat regnum tuum, se dice en latín. La República Francesa, para que los católicos franceses comenzaran a olvidarse de lo que es la monarquía, el reino, el rey, obligaron a cambiar el Padre Nuestro. Y en vez de decir Adveniat regnum tuum, venga a nosotros tu reino, comenzaron a imponer esta frase, Adveniat republicam tuam, venga a nosotros tu república. Y uno, como dice, qué ridículo, qué bestias, qué idiotas. Pero en realidad no son idiotas, son súper inteligentes. Las palabras son vehículos de nuestros conceptos. Entonces, cuando yo quiero cambiar la realidad, una de las primeras cosas que voy intentando cambiar es la terminología, el lenguaje. Siguiente. Una más, para adelante. Bien, llegamos a la última revolución, o la anteúltima si queremos, que es la revolución comunista. No me quiero detener mucho en esto, pero quiero que tengan un pantallazo importante. Año 1917, nos encontramos con la revolución bolchevique, la revolución marxista, ¿no? Esto que después generó tanto acá en Estados Unidos, lo que implicó la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Carlos Marx, es un autor alemán, es judío, de familia judía, aunque es media protestante, estudió economía, se dedicó toda su vida al periodismo, hablamos del año 1800, para que nos ubiquemos un poco en el tiempo, y Marx lo que veía en el mediados de 1800 es que el mundo estaba evolucionando. Veía, por ejemplo, que todo el mundo por completo estaba cambiando con su tecnología. Más o menos Marx vivió en un mundo muy parecido al nuestro, donde la tecnología avanza pero tan rápido que pasás de tener un vehículo con gasolina a un vehículo a electricidad
y pasás de, yo era chico, teníamos un teléfono con cable, ¿no? Que uno marcaba así, muy antiguo para los más chicos, y ahora uno tiene un smartphone, un teléfono celular que cambió todo muy rápido, muy pero muy rápido. Marx vivió en un mundo muy parecido al nuestro. Él comenzó a ver que en las fábricas había muchos obreros trabajando con un martillo, con una pala, con lo que sea, y se dio cuenta que de un momento a otro comenzó la máquina a vapor, comenzó la electricidad y empezó poco a poco a suplantar al ser humano. El trabajo humano quedaba sin sentido porque una máquina hacía lo que hacían 200 obreros. ¿Qué pasaba con esos 200 obreros? Uno hacía falta para manejar la máquina y 199 obreros quedaban desocupados en la calle. Esa gente en la calle moría de hambre, hacía huelgas, estaba enojada. Y Marx tenía en la cabeza esta idea. Para que el mundo avance, hace falta siempre que haya un conflicto. Esta es la idea central de Marx. Para que el mundo avance, hace falta siempre algo que sea conflictivo, algo que choque en la sociedad. ¿Y por qué? Y es muy fácil, dice, muy fácil. Es lo que pasa en la naturaleza. Para que un árbol crezca aquí en la parroquia, hace falta que yo venga con una semilla, la coloque en la tierra, que la semilla se muera, se destruya por completo, y entonces de ahí surge después el árbol. Bien, Marx dice, muy fácil entonces, para que la sociedad también avance, hace falta que haya algún choque, algo conflictivo, algo que él va a llamar así dialéctico. ¿Cómo se llama? Dialéctico. Es palabra rara, pero la dialéctica es esto, es la contraposición, el choque, ¿no? Entonces Marx dice, bueno, ahora, ¿qué puedo yo aprovechar en esta época que sea conflictivo? Bueno, lo que puedo aprovechar que es conflictivo, dice Marx, es este problema que hay en la sociedad, que hay mucha gente que está descontenta, que no tiene trabajo, que los patrones los estaban explotando, ahora los dejaron en la calle, ahora hay fábricas, la máquina a vapor, la electricidad, las fábricas, y esta gente está descontenta. Hay que hacer la revolución, dice Marx. Hay que aprovechar a esta gente para que se rebele contra el patrón, contra los que tienen el capital. El gran libro de Marx se llama así, Das Kapital, el capital, ¿no? Es un libro así gordo que nadie leyó nunca en su vida, ¿no? Ningún comunista conocí hasta ahora que haya leído El Capital, pero no importa, porque es un libro muy difícil de economía, ¿no? Bien, entonces, ¿qué dice Marx? Para que avance el mundo, como sucede en la naturaleza, hace falta ese conflicto, ese choque. Y yo tengo que aprovechar, dice Marx, en este momento, este conflicto que se da de modo habitual en la sociedad. Bien, sigamos. En 1917 se va a dar esta revolución en Rusia, la revolución bolchevique, los comunistas, esto es el comunismo, planteado así sencillamente, es un sistema materialista que opone en la sociedad a las personas, que en el ámbito, si queremos, filosófico, es antropocentrista, el hombre es el centro de todo, ¿no? No existe nada más allá de la materia, de las cosas que se puedan tocar, ¿no? Y plantea el comunismo que hay un gran enemigo de la humanidad, que es la creencia en un Dios. No importa cuál sea ese Dios, no importa si uno es judío, católico, protestante, no importa. Por eso la famosa frase de Marx, que la religión, dice él, es el opio de los pueblos. Como si dijera hoy, la religión es la marihuana de los pueblos, ¿no? El planteo del comunismo es que toda religión debe ser eliminada. Esta es la razón por la que durante todo el siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX, bajo el comunismo hubo más de 100 millones de mártires. Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II decía que había habido más mártires en el siglo XX que en toda la historia de los 19 siglos de la Iglesia. El comunismo es todavía un régimen perverso, ¿no? Nefasto, inhumano.
no solamente anticatólico, es antihumano, porque destruye aquello que toca. Si alguno de ustedes aquí ha tenido que exiliarse de Venezuela o de Cuba por lo que fue el comunismo, el paraíso comunista, bueno, sabe de lo que estoy justamente hablando, ¿no? Y esto lo digo porque, sobre todo las generaciones más jóvenes, seguramente han escuchado alguna vez hablar de lo que es el comunismo. El comunismo es una ideología pero muy peligrosa que a veces puede prender o parecer simpática a la gente, a algunos jóvenes, sobre todo cuando uno encuentra algún profesor universitario, así que le dice, bueno, hay que ayudar a los pobres, hay que luchar contra los que tienen más capital, hay que tratar de que se distribuya más la riqueza de modo más equitativo, etc. O sea, tiene palabras bonitas, pero que en el fondo lo que termina siendo es una especie de gran dictadura, como sucede en muchas naciones. Bien, pero lo más importante del comunismo es el tema de la dialéctica. La revolución comunista lo que implica, lo que hace o intenta hacer es contraponer algún ámbito de la sociedad. En aquella época Marx encontró trabajadores y patrones, los contraponemos. Pasó el tiempo, los rusos derrocaron al zar Nicolás II en Rusia, mataron al zar y a toda la familia imperial. Comenzó el comunismo en Rusia y ese paraíso del hombre nuevo soviético, el hombre nuevo comunista, comenzó a expandirse en muchas partes de Europa, muchísimas partes de Europa. Esto va a motivar, por cierto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias comienzan a pelearse por quién se queda con Europa en general. Pero hay algunos pensadores que se van a empezar a dar cuenta que la gente bajo el comunismo no vive muy contenta. No vive muy contenta. Y entonces es como cuando si uno tuviera esto que fuese champagne y uno lo agita y en algún momento esto va a explotar. Va a explotar. Entonces hubo pensadores, siguiente, a ver, una más, por favor. Bien, ahí ven un poquito, hacemos una más. Ahí está. Hubo algunos pensadores comunistas que dijeron, si no convencemos a la gente de que lo mejor que le puede pasar es vivir bajo el comunismo, esta etapa en algún momento va a explotar. La gente no puede vivir todo el tiempo bajo una tiranía. ¿Por qué? Porque la gente va a comenzar a tomar bronca y va a intentar en algún momento derrocar el poder instituido. Y uno de estos pensadores fue, este que tienen ustedes en pantalla, llamado así Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un dirigente comunista italiano, muy inteligente, que allá por la década de 1930, por ser comunista, un activista, ¿no?, lo meten preso. Y en la cárcel, en Italia, él no tenía nada que leer, nada que hacer. Y dijo, yo como soy un intelectual, voy a intentar ir describiendo lo que debemos hacer para realizar una revolución cultural. El planteo y esto es lo más, todo lo anterior que dije, pueden olvidárselo perfectamente, no hay problema. Pero esto es muy importante porque es el centro de lo que intento comunicar. Para que la gente realmente entienda que lo que mejor le puede pasar es vivir bajo los principios del comunismo, hace falta tomar la cultura. ¿Qué es la cultura? Ese sentido común que debe ser modificado, debe ser cambiado. Y no debe ser cambiado a fuerza de palos o de escopetas, de ametralladoras. Debe ser cambiado poco a poco en todos los ambientes culturales en los que el hombre se mueve. ¿Dónde? En la escuela, en el cine, en el teatro, en la universidad principalmente, aún en la iglesia. Debemos ir cambiando la cultura poco a poco para que los hombres se encuentren bajo el comunismo no a presión, sino tranquilos, reposados, sin que uno casi haga esfuerzo. O sea, el planteo de la revolución cultural del marxismo del siglo XX ha sido intentar cambiar no tanto la materia, sino el espíritu.
tratar de hacer hombres que libremente sean esclavos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El planteo de que uno libremente elija ese paradigma de vida. Siguiente. Bueno, esa es la cara de Antonio Gramsci, ¿no? Estando en la cárcel, una más. Bien. Si pudiésemos, eso tiene audio, ¿sería factible pasar ese audio o no? ¿O podemos poner el micrófono mío ahí? Pongo ese micrófono, no, pongo ese micrófono acá. Yo quiero que escuchen a este personaje, que es el vicepresidente de Bolivia, para que ustedes vean que lo que digo se da después en la realidad. A ver, pon eso. Pero va a tener que salir por acá. ¿Sale? No. Porque está puesto el cable de audio, me parece. ¿No? No. Ok, bueno, paciencia. Bueno, no importa. Si no se puede, no se puede. Tranquilo. No siempre funcionan las cosas técnicas. Bueno, lo que planteo es esto. Simplemente que este vicepresidente de... ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Era un buen testimonio nada más. Se puede colocar en el parlante de la computadora. Se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles. Discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes. ¿Qué pasó? Allá se la logra si usamos todos los medios posibles, todas las herramientas posibles. Discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo, todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo. Este es el gran reto de nuestras revoluciones, presidente. Este es el gran reto. Hemos avanzado muy bien. Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución. Porque es fácil hacer una revolución aprovechando la crisis del orden neoliberal. Pero es mucho más difícil anular el orden neoliberal en el espíritu, en el habla, en la ética, en la forma de organizar cotidianamente la vida cotidiana, en el sentido común, pues. Tenemos que hacer eso. Y hay que convencer al que hace la telenovela, al guionista de televisión, al guionista de teatro. Hay que hablar con el artista, hay que hablar con el que hace radioteatro, hay que hablar con el que hace presentación de música. Hay que irradiar un nuevo sentido común revolucionario, que es irradiar un nuevo esquema espiritual que nos permite ordenar ética y lógicamente el mundo. Tenemos una tarea gigantesca, presidente. Esa es la manera en que el intelectual debe comprometerse. Usar todos los medios posibles, usar todas las vías posibles, usar todas las herramientas posibles para desmontar el viejo orden lógico y ético del mundo y para introducir las pautas de un nuevo orden lógico y ético del mundo. La escuela, la radio, la televisión, la universidad, los debates, las reuniones, la academia, los sindicatos, los barrios, las reuniones entre amigos. Maduro, nuestro compromiso con el presidente Chávez, nuestro compromiso con el valiente, abnegado, sacrificado y sencillo pueblo venezolano, como intelectuales, tiene que ser eso. Escribir, pero más allá de escribir, difundir, transformar, ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana para llevar lo que sabemos hacer, ideas. Pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común, en hábito, en juicio y prejuicio, en conciencia y preconciencia de la gente. Y para eso tenemos que utilizar todos los medios. Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos. Esa es nuestra misión. Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado. Tiene aquí a sus seguidores, presidente. No está solo. Han hecho mucho ustedes.
desde Bolivia, con profundo cariño, con profunda admiración, el respeto y compromiso por esta querida Venezuela que en Bueno, ahí ya terminaba. Ahí aparecía este personaje nefasto que es Maduro, ¿no? Este video... yo la llama del siglo XXI. Aquí estamos para dar batalla en todos los niveles. Muchas gracias, presidente. Gracias, qué hermosa palabra de un hombre, un intelectual orgánico, como llamó Gramsci, pues, Mariátegui. Mariátegui, que fue nuestro Gramsci. Ahí el entonces presidente de Venezuela, Maduro, está mencionando él mismo, no sé si ustedes llegaron a escuchar al final, Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci es el personaje que estamos justamente recién hablando nosotros. Siguiente diapositiva. Para atrás, para atrás. Hacemos una para atrás. Una para atrás. Bien. Para que uno vea que lo que uno está hablando no se encuentra en la luna, ¿no? Sino que realmente, concretamente lo están mencionando. En este video que mostraba pasado recién hace 10 años, el vicepresidente de por entonces de Bolivia, vicepresidente comunista, estaba diciendo en un congreso de intelectuales de izquierda, con Maduro a la cabeza, que lo que uno debe intentar hacer es cambiar el sentido común de las personas. Esto es la actual revolución cultural. Y uno de los principales objetivos de esta revolución cultural no son los viejos, que ya tienen su vida hecha, ¿no? No son las personas que están ya formadas. Se busca habitualmente el cambio cultural en las generaciones más jóvenes. Es por eso que se pone tanto énfasis en la educación de niños, jóvenes y jóvenes adultos, porque son finalmente los que poco a poco después van a ir creando cultura, van a ir pasando la cultura a la generación siguiente. Bien, esto es lo que entonces se conoce como esa revolución cultural. Voy a poner nada más que un ejemplo para ir terminando, para que ustedes vean que esto se da en la práctica y lo padecemos habitualmente en la práctica. Uno de estos ejemplos concretos es el caso de la imposición de una neolengua, de una nueva lengua. Cuando yo digo neolengua, lo utilizo en términos de George Orwell, un famoso anarquista, ¿no?, que allá por el año 1940 escribió una novela muy cortita llamada 1984. 1984 es una novela escrita en un futuro distópico, como se dice, donde todo el mundo está dominado por un partido único, y se impone una ideología. Y ese partido único tiene un ministerio, así como está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tiene un Ministerio de la Lengua, y que va fabricando palabras nuevas para que la gente vaya pensando distinto a partir de los términos que se van utilizando. Bien, un ejemplo concreto de la modificación de nuestros conceptos y por lo tanto de nuestra cultura es esto llamado de la neolengua. Allí George Orwell planteaba que la finalidad de esta nueva lengua es limitar el alcance de pensamiento. Estoy citando, ¿no? Estrechar el radio de acción de la mente. ¿Y cómo se cambia el pensamiento? Uno puede plantearse. Uno de los modos es planteando los eufemismos. Eufemismos, no sé cómo se dice en inglés, pero ¿cómo se dice? Eufemismo, es lo mismo, bueno, la misma palabra. En griego, todo lo que empieza con eu significa bueno. Eucaristía, la buena gracia. Eutanasia, entre comillas, la buena thanatos, la buena muerte. Eso supuestamente es eutanasia. Eufemismo, griego, bueno, femi es un verbo, buen decir, eufemismo, ¿no? El eufemismo es un modo distinto de decir algo para que quede más bonito. ¿Cómo se cambia entonces? Disfrazando lo que se tiene que decir de una manera franca y directa mediante vueltas, mediante rodeos, ¿no? Obviamente hay eufemismos que son corteses, que son propios de la urbanidad y que no están para nada mal, ¿no? ¿Para qué yo voy a mortificar a los pacientes
con síndrome de Down, llamándolos como antiguamente se lo llamaba, tenían mongolismo, mogólico se decía antiguamente, cuando la misma palabra nació con un sentido despectivo. Y le puedo decir simplemente que tiene hoy síndrome de Down. No hace falta que yo lo estigmatice de ese modo. Hay ciertos eufemismos que son de una normal urbanidad, de un normal respeto. Pero hay otros eufemismos que están hechos a propósito, que se van utilizando para ir modificando poco a poco la realidad a partir de las palabras, a partir de los términos. Por ejemplo, hasta hace no muchos años, en la Real Academia Española, aquella academia que se encarga en España del cuidado de la lengua española, la palabra sodomía implicaba aquella práctica sexual propia de la antigua Sodoma y Gomorra bíblicas que se encontraban en contra del sexto mandamiento. La sodomía es ese pecado contra natura, ¿no? Pecado respecto de la sexualidad contra natura. Hoy por hoy, decirle a alguien sodomita, aunque se encuentre en la Real Academia Española, sería un grandísimo insulto. De hecho, es políticamente incorrectísimo, a pesar de que se encuentra en el famoso diccionario de la Real Academia Española. Con el tiempo en español hemos dicho homosexual, ¿no? Y después con el tiempo se nos ha planteado la palabra gay. Y hoy se está diciendo que aun cuando uno dijese eso, podría ser tildado de una especie de troglodita, de fascista o lo que fuere. Pero son palabras que se encuentran en la lengua española, pero que uno se encuentra ya como limitado en no poder ni siquiera nombrarlas. Y uno dice, está bien, porque no tengo por qué estar yo dañando los oídos de nadie. Estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, hasta hay una especie de casi de imposición del lenguaje al punto de decir que uno casi como que tiene que respetar el modo en que tiene que dirigirse. Acá hablamos hace un ratito de lo que le sucedió hace poco en Canadá al famoso psicólogo Jordan Peterson y a otros más. Hace la semana pasada nomás un jovencito en Canadá que se había negado, con 14 años creo que tenía, de decir que había más de dos sexos, ¿no? Porque la imposición de la progresía en Canadá es muy pero muy fuerte. Y estos, en aras de la famosa tolerancia, son 100% intolerantes. Porque uno está planteando un pensamiento diverso, distinto, y entonces es tildado de alguien que no está de acuerdo con esta sociedad. Porque la revolución cultural acepta todo, salvo aquellos que no piensan como ellos. Todo en aras de la tolerancia y de la supuesta libertad de expresión. Otro ejemplo, cuando yo era chico, al aborto se le llamaba aborto. El aborto se llamaba aborto. Cuando en mi país, hace 2 o 3 años, impusieron la ley del aborto, mi país es Argentina, no se podía decir aborto, estaba prohibido decir aborto. ¿Cómo había que decirle? De hecho, ¿cómo se llama la ley? Interrupción voluntaria del embarazo. No podés decir aborto. Es prácticamente un delito decir aborto, porque aborto es muy fuerte, ¿no? Hace poco, recién charlábamos más temprano, que en el colegio te preguntaban, ¿vos sos pro-life o pro? ¿Cómo pro-choice qué? Yo soy pro-choice life, en todo caso, ¿no? Elijo la vida. ¿Cómo se va a llamar pro? Pero fíjese, es normal que ya uno diga pro-choice. Este es pro-choice, pro-life. Pro-choice, pro-choice. ¿Cómo pro-choice? Yo puedo elegir sobre mi cuerpo, ¿no? Pero no puedo elegir sobre el cuerpo de otro. Pero es de lógica elemental. Pero se nos ha metido, en español, en inglés, un montón de términos que, bueno, yo soy pro-life, pro-vida. No, yo soy pro-libertad. Como si fuera ¿se va entendiendo lo que estamos hablando? Contraposiciones de que la libertad es una cosa y la vida es otra. Y que entonces los que están a favor de la libertad son los buenos
Y nosotros los que estamos a favor de la vida libre en todo caso, somos los malos. Y es un lenguaje que hasta nosotros mismos muchas veces adoptamos sin darnos cuenta. Yo no podría decir nunca pro-choice, diría pro-abortion en todo caso, ¿no? Pro-death, qué sé yo, no sé, pero no me saldría nunca naturalmente decir pro-choice, ¿no? Pero hasta ese punto hemos llegado. El aborto no se puede decir interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, lo que pasa es que un embarazo no se interrumpe como cuando uno va a un baño y interrumpe lo que está haciendo en el baño. O cuando uno está comiendo, interrumpo mi comida y después la continúo. Si yo interrumpo un embarazo, ese embarazo es un continuo, que si lo corto, depende de eso la vida de un ser humano. Entonces, pero fíjense cómo nos van cambiando poco a poco, por medio de las palabras, nos quieren cambiar los conceptos. De esto se trata la revolución cultural. Vamos al final. Toda revolución implica una contrarrevolución. Necesariamente tiene que haber una contrapartida contra esto. Y la pregunta que uno se hace, sigamos un poco más, una más, estos son ejemplos concretos, nefastos, que ustedes conocen, habrán visto seguramente, que una mujer que se autopercibe varón, entonces se enamora de un varón que se autopercibe mujer, por ejemplo. Y que después ese varón que se autopercibe mujer se enamora de esa mujer que se autopercibe varón y terminan entonces teniendo un hijo. Resulta que la mujer que se autopercibía varón está embarazada del varón que se autopercibía mujer. O sea, un varón y una mujer tienen hijos, punto, normal. No importa cómo estén disfrazados, ¿no? No importa que se disfracen de Mickey Mouse o de, qué sé yo, no importa. Pero, y nadie se anima a decir que esta gente pobre, en realidad está siendo utilizada por gente que está haciendo más arriba una revolución cultural y que se aprovecha de ellos. Yo trabajo con gente así, de carne y hueso. Yo atiendo chicos o chicas con tendencias homosexuales. O sea, no voy acá a decir algo que no... Conozco la realidad. Es muy triste esa realidad. Es muy dura y es gente a la que uno debe realmente amar y ayudar, ¿no? La peor ayuda que uno puede darle es decirle, sí, perfecto, buenísimo, bravo, yo respeto todo, adelante, ¿eres feliz así? Adelante, adelante. No, un momento, porque uno conoce el sufrimiento que hay detrás de esa alma. Y la primera obra de caridad es decir la verdad. La verdad te hace libre. El error te encadena, ¿no? Entonces, esa gente está siendo manipulada por esa ideología LGBTQ, X, Y, Z, no importa, todas las letras que ustedes pongan, y no se le está haciendo un bien siendo dominadas por una ideología imperante. Como en el ámbito entonces de la revolución nos planteamos que toda revolución, decimos, debe tener una contrapartida. La pregunta entonces es, ¿cómo hacer una verdadera revolución contraria? ¿Cómo hacer una contrarrevolución, mejor dicho? Bien, una contrarrevolución es hacer justamente lo contrario de la revolución. La revolución me plantea eufemismos, palabras cambiadas. Bueno, un modo pequeño, concreto, pero que funciona, es no tener miedo a llamar al pan, pan, y al vino, vino. Si yo te digo que 2 más 2 son 4, eso no me convierte a mí en un cincofóbico. 2 más 2, 4. No porque yo diga 2 más 2, 4, cincofóbico, 6fóbico, 7fóbico. No. O sea, no tener miedo a decir la verdad. Porque esta gente tampoco tiene miedo a decir la verdad.
Uno se los encuentra en la facultad, en la universidad, en el colegio, en el trabajo. Y todos plantean su pensamiento y una vez es como que está, no, bueno, yo en realidad, perdón, no. Obviamente con caridad, con respeto, porque uno es cristiano. Uno es cristiano. Pero no puedo yo no ser sal de la tierra y luz del mundo. Jesús decía eso. ¿No? Ustedes son la sal de la tierra, decía Jesús. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una antorcha para colocarla debajo de una mesa. Decía Jesús, se enciende la antorcha para colocarla en lo alto. Y decía más, para que viendo las personas vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es una hermosa frase del Evangelio de San Marcos. Pero si la sal, dice Jesús, si la sal se vuelve insípida, o sea, pierde su sabor, ¿de qué sirve? Sirve para ser tirada y pisoteada por los hombres. Por eso, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestros pecados, uno tiene que intentar ser sal de la tierra y luz del mundo. Tiene que intentar hoy oponerse con la propia vida y con la propia palabra a esta revolución cultural que intenta cambiarlo todo. En la época de mis papás, ser rebelde era ser hippie. Después, cuando yo nací, me crié por la década de los 80, ser rebelde era escuchar Iron Maiden, no sé, música punk, rock and roll, ¿no? Yo andaba en skate, ¿no? Era un skater, ¿no? Ese es el rebelde, ¿no? Escuchar rap, hip hop, todas estas cosas. Después, más adelante, hoy el mundo se ha volcado a la revolución por completo. Y hoy no hay cosa más contrarrevolucionaria que oponerse a estas ideologías y, por ejemplo, ser católico. Hoy ser rebelde, oponerse a lo que hace todo el mundo, es plantarse contra las ideologías que me quieren dominar y decir, y tener la libertad de decir que 2 más 2 son 4. Aunque el gobierno diga 5, aunque la universidad diga 7, aunque todos estén de acuerdo para decir que 2 más 2 son 8. La verdad o el error no depende de la cantidad. Y muchas veces, como Santa Teresa de Ávila decía, más vale la verdad en soledad que el error en compañía. Más vale la verdad en soledad que el error en compañía. Esa contrarrevolución hoy es decir la verdad. Termino. Yo hoy hablé aquí en una iglesia católica. ¿Cuántas veces hablé de Cristo? Solamente una vez. Recién, al final. ¿Por qué? Porque soy un convencido de que uno puede hacer apostolado, puede evangelizar a mucha gente que no es cristiana, simplemente llevándolas a través del sentido común. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? Porque hay mucha gente que no está acostumbrada a pensar, pero si tiene un amigo o una amiga que poco a poco lo ayuda o la ayuda a pensar, la gente vuelve a ese ámbito natural del pensamiento animal racional y después es mucho más fácil presentarle la verdad del cristianismo. Ustedes laicos tienen una gran ventaja respecto de nosotros los sacerdotes, porque ustedes están en el mundo y hablan con toda la gente. Yo como sacerdote, hay mucha gente con la cual jamás voy a hablar, porque hay gente que nunca se va a querer acercar a un cura, nunca se va a acercar a un sacerdote.
porque no quiere, porque le da asco, porque no los odia, porque no se imagina qué le va a decir. Pero ustedes que están en el mundo tienen esa gran ventaja de poder ser apóstoles contrarrevolucionarios a este mundo que está dado vuelta. Y que con nuestra gran rebeldía, incluso de jóvenes, ustedes pueden poco a poco volverlo a esa normalidad que nos permite mirar hacia el cielo. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño momento para preguntas. Si alguno se quiere levantar, lo que le pido es que cuando se vaya no despierte a los que están al lado. ¿Sí? Bien, si quieren hacer alguna pregunta, que levanten la mano y le van a acercar el micrófono. Sí, funciona. Ahora sí. Ahí sí. Hola. Nada, quería preguntar sobre todo, muy bueno, by the way. Gracias. Sobre todo quería preguntar qué es lo que recomendabas para nosotros día a día que vemos esto todo el tiempo. En sí, ¿cómo podemos hacer que una persona empiece a hacer el cambio en lo que es hoy en día un movimiento bastante grande? Bueno, el cambio se da primero formándose. Formándose significa leyendo, abriendo un libro. ¿Por qué digo esto? Porque la otra vez discutía con un chico ateo, ¿no? Yo a veces tengo conversaciones con chicos que no son católicos, por el ámbito que me dedico al apostolado. Entonces, él conversando, hablamos sobre la existencia de Dios, por ejemplo, cómo demostrar la existencia de Dios. Y yo no hablaba desde la Biblia, la fe, hablaba desde el punto de vista filosófico, racional, cómo uno puede perfectamente con inteligencia demostrar que Dios existe. Entonces le decía, bueno, refutaba un argumento, me decía otra cosa, otra cosa. Y en un momento le dijo, perdón, le digo, ¿eso dónde lo leíste? En ningún lado, me dice. Yo no leo. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo? No, yo no leo libros. ¿Pero cómo te formás? YouTube. Ahora entiendo, claro, ahora entiendo, sí. Claro, porque la generación hoy, que es nuestra, la de ustedes sobre todo, es súper visual, y más que visual es auditiva, de los podcasts y los vídeos, etcétera, te impide esa reflexión que causa la lectura de un libro, que uno puede volver de vuelta a subrayar, pensar de vuelta, discutir, pelearse con el libro y todo, pero te implica un hábito reflexivo. El audio o los vídeos es puro pasivo. No está entrando y no tiene posibilidad tanto de reflexionar todo lo que está diciendo. Entonces, un modo concreto es formarse. La gente que está con estas ideologías que contábamos recién, gente que no tiene formación, repite como loro, ¿no? una especie de mito o leyenda que le han dicho, pero cuando uno le pone un argumento lógico, no saben responderte. Entonces, si hay gente que está dispuesta a cambiar, uno debe intentar, como obra de caridad y de justicia también, en formarse, con buenas lecturas, con buenos maestros. Hay muchísima literatura en inglés o en español, muchísima. Y después, cuando quiere hacer el ejercicio de debatir, de discutir, hay gente que le gusta discutir más, hay gente que le gusta discutir menos, ¿no? A mí siempre me pareció muy divertido la discusión, por eso el debate fue algo desde pequeño. Pero hay gente que tiene personalidades distintas. Pero si uno no se forma, va a discutir palabras, simplemente. Si se encuentra con alguien que está dispuesto a alcanzarla, a pensar la verdad, entonces sí, hago el esfuerzo. Y muchas veces esa gente que no piensa igual que yo, me interpela a mí para que yo me forme más, para que no sea tan ignorante, tan bruto, ¿no? Si hay gente que no quiere ni siquiera pensar,
entonces no tiene ningún sentido discutir. Porque uno se encuentra con gente que listo, esta es mi postura, no quiero que me digas la tuya, y entonces, bueno, hablemos de fútbol, de cualquier cosa, pero no hablemos de estos temas. Pero para mí la formación es fundamental, eso es lo principal. Y después intentar hacer esa obra de caridad, de corregir al que se equivoca. A veces por quedar como políticamente correctos o por no querer ser tildados de extremistas o qué sé yo, es como que uno se queda como, no voy a ser la oveja negra de acá, me van a estar señalando con el dedo así como si fuera un marciano, un monstruo, entonces no digo nada. Pero hoy oponerse y ser rebelde es no estar repitiendo como todos el pensamiento único, ¿no? Ahí tienes una mano así levantada atrás. Bueno, mi pregunta era, ¿cómo haces cuando no sabes qué decir? O a una persona que piensa así, ¿cómo no le dices algo feo? Bueno, a veces es difícil. A veces es difícil. Cuando yo no sé cómo argumentarle algo a esa persona, le puedo decir con total humildad, bueno, yo ahora no sé cómo explicártelo, pero me voy a formar y vamos a conversar juntos, ¿no? A veces uno no tiene la respuesta inmediata porque es normal que uno tenga que formarse mejor. ¿Cómo yo le explico a alguien, por ejemplo, no sé, un típico ejemplo, el tema de la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Y dice, sí, bueno, si un chico dice que cada uno puede elegir ser lo que es. Si yo me autopercibo yo como una mujer, vos me tenés que llamar a mí como a una mujer, ¿sí? Entonces, yo me llamo el padre Javier. ¿Cómo te llamas? Beatriz o Bea. Beatriz, ok, Beatriz. Entonces, Beatriz, yo quiero que me llames a mí a partir de ahora padre Javiera. ¿Por qué te ríes? ¿Me estás discriminando? ¿Por qué? Por Dios, ¿no? Si yo te dijera que ahora tengo, bueno, entonces vas a decir, porque sos políticamente correcta, vas a decir, sí, padre Javiera, yo la respeto como usted es, ok. Y yo te dijera que mido 2 metros, porque me autopercibo de 2 metros, ¿qué me dirías? Bueno, que no es tan así, porque yo mido 1,75, hasta ahí quedé nomás, no crezco más. Y si te dijera que me autopercibo como una persona de color, bueno, no soy tan de color, pero entonces uno comienza a plantear lógicamente y llega al punto de decir, bueno, si me percibo de 10 años de edad, me tenés que respetar, ¿no? Les cuento un ejemplo. Estábamos hace una semana con un grupo de jóvenes en Italia, en Florencia, en un museo, y uno de nuestros jóvenes del colegio, 18 años, tenía un problema en la pierna. Entonces tenía un certificado, un papel de discapacidad, ¿no? Los discapacitados en los museos entran gratis en Europa. Entra el discapacitado y un acompañante, ¿no? Entonces nosotros éramos 26 jóvenes conmigo. Aprovechemos. Entonces, un discapacitado era rengo, caminaba medio con un bastón, ¿no? Que no podía caminar, pero tenía certificado de discapacidad. Entonces, bueno, estos dos no pagan, el discapacitado y el acompañante. Y entonces yo me puse a pensar, ¿y si nos autopercibimos discapacitados? Es más, ¿y si alguno de nosotros se autopercibe médico y escribe un certificado diciendo que todos somos discapacitados? ¿Por qué no? Bien, estos razonamientos obviamente se le va dando a uno con una especie de entrenamiento, ¿no? Pero si en el momento te encontrás con alguien que no sabes cómo responderle, la respuesta más natural, humilde, es decir, bueno, yo ahora no te lo puedo responder, pero para vos va a ser un incentivo para ponerme a leer o a estudiar o a ver algún video para después ir a un libro para poder formarme y poder responder. Porque es bastante feo quedar en un momento en una discusión como
como que un ignorante que no sabe responderle. Pero después nos queda en el interior las ganas de decir, bueno, me voy a formar y después te respondo, mañana te respondo. Sí. Gracias, Padre. Es importante, como usted dice, de la formación, pero cuando uno está muy formado, pero se encuentra ya no con un amigo, sino con un pariente muy cercano que tiene esa situación de que decide vivir un estilo de vida homosexual, que termina siendo una cruz para toda la familia, ¿qué estrategias puede tener uno para poder evangelizar con amor sin herir a la persona? Bien, de lo que yo te puedo decir, esto ya es experiencia, no es ciencia, es experiencia. En gran parte, esos chicos o esas chicas buscan, primero tienen un daño, entonces una herida. Y después lo que están buscando no son tanto razonamientos, que hay que dárselos también para que comprendan, están muy faltos de afecto. Pero ese afecto tiene que ser siempre dado con la verdad. Entonces, es lo que siempre dice la Iglesia. Uno odia el pecado, pero ama al pecador. Esa es la razón por la cual la Iglesia se ha apostolado en la cárcel, ¿no? Odia lo que alguien que fue a la cárcel justamente hizo, pero ama a esa persona porque sabe que puede redimirse, ¿no? Entonces, lo que nunca hay que hacer es decir, bueno, está bien, yo te acepto como eres, tranquilo, adelante, si eso te hace feliz, porque cuando uno habla con esa gente después, es lo que ellos no quieren escuchar. Porque en el fondo saben y sufren y duele, entonces uno debe intentar decirles, yo te voy a acompañar y todo, pero sabiendo que esta no es la conducta ni que es querida por Dios, ni que a su vez es buscada por la misma naturaleza. Y entonces a muchos de ellos, y esto hay que decirlo, les tocará la cruz quizás de la castidad. ¿Qué significa la cruz de la castidad? Bueno, la cruz que le puede tocar a una persona para quedarse sola, pero sabiendo que el único modo de realizarse como persona o como cristiano no es casándose o teniendo novia, puede ser un modo muy bueno y excelente, buenísimo, santo, y un sacramento. Pero bueno, así como uno dirá, yo no, me falta una pierna y no puedo jugar al fútbol. Es una parte que tendré que hacer otras cosas, santificarme de otro modo, siendo feliz de otro modo. Pero por eso siempre acá hay que distinguir, y esto vale la pena repetirlo, que una cosa es la persona con tendencia homosexual. No existen los homosexuales. No hay varones o hay mujeres con tendencias heterosexuales o con tendencias homosexuales. Pero no existe el homosexual, porque yo no me defino por mis sentimientos. Yo me defino porque soy varón o soy mujer, ¿no? Yo no soy alegría, yo estoy alegre. Yo no soy tristeza, yo estoy triste. Nosotros no nos definimos por nuestros sentimientos, nos definimos por lo que somos. Somos varones o mujeres y tenemos una tendencia heterosexual si es conforme a la naturaleza o una tendencia homosexual si no es conforme a la naturaleza de varón o de mujer que tenemos. Entonces, esta explicación hay que darla, punto 1. Punto 2, el modo de explicarlo siempre tiene que ser en el ámbito de la caridad cristiana y de la prudencia, pero nunca puede ser en el ámbito de la mentira. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es el demonio. Y decirle una mentira es confirmarlo en un error. Entonces, muchas veces la solución va a estar ahí, en esa cruz que te decía recién de la castidad. ¿Qué libros recomienda a usted para la batalla cultural? ¿Para qué? Para la batalla cultural. Muy bueno.
A ver, sobre este último tema que recién hablábamos, yo creo que a partir de los 15 años, 16 años, perfectamente hay un libro que pueden leer que se llama El libro negro de la nueva izquierda. El libro negro de la nueva izquierda, que fue escrito por Agustín Laje, que es un muchacho joven, entre todo argentino, que estuvo en Miami la semana pasada, y Nicolás Márquez. Es el libro negro de la nueva izquierda. Va explicando muy lentamente y con ejemplos concretos cómo se va imponiendo este tipo de ideologías. Eso es un libro muy bueno para analizar lo que es este tema. Después hay otros libros más también, los libros en inglés de Jordan Peterson son buenísimos, buenísimos, para uno e incluso para regalarle a alguien, porque, por ejemplo, Peterson o Agustín Laje y Nicolás Márquez no es que sean necesariamente doctrinarios católicos, van con el sentido común, directamente, porque si uno le entrega, en esto hay que ser muy, muy inteligente. Si yo a una persona que no es católica o que es atea o lo que sea, le entrego un libro donde desde el principio empieza a hablar de Dios, el Génesis, varón y mujer, y el tipo no cree en nada, no cree ni en su madre, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene darle una cosa de Dios si el tipo no cree en Dios? Va a agarrar el libro, va a tirar el libro, va a botarlo, no tiene sentido, ¿no? Pero si yo le doy un libro que lo va a hacer pensar desde la lógica, bueno, ahí poco a poco va a poder hacer un poco de sinapsis, o sea, de unir neuronas, transmisores, y entonces de ese modo encontrar la verdad. Los de Peterson en inglés o este Agustín Laje que dije recién en español son bastante buenos para empezar. Padre, mencionaste sobre el feminismo y me gustaría si pudiera explicar un poco más la diferencia entre el feminismo real, de que la mujer es igual al hombre, y el feminismo moderno, un poco es lo que está pasando ahora. Bien, la mujer no es igual al hombre y el hombre no es igual a la mujer. Entonces, somos iguales en cuanto a dignidad. O sea, tanto el varón como la mujer somos seres humanos, seres racionales. Pero cualquiera que tenga hermanas mujeres o hermanos varones se va a dar cuenta o cualquiera que esté casado, se va a dar cuenta que al final del día el varón usa aproximadamente 3.000 palabras y la mujer como 15.000 más o menos, ¿no? Porque hay una cuestión natural, una cuestión hasta cerebral, que justamente nos hace complementarios y nos hace atractivos uno al otro, ¿no? Los que son iguales normalmente no. Es como la electricidad, si los polos son exactamente iguales, no se atraen los polos contrarios. Entonces, el feminismo como tal es hoy una corriente ideológica de izquierda principalmente, pero no solamente de izquierda, que intenta plantear en una lucha, perdón por las palabras difíciles, ¿no? Pero para que después les explicaré un poco mejor, en una lucha dialéctica al varón contra la mujer. Antiguamente Marx había encontrado la dialéctica para que avance la historia, los trabajadores contra el patrón, el proletario contra el patrón, ¿no? Bueno, eso ya pasó de moda. En la década del 60, 1960, Mayo francés, mayo del 68, fueron los estudiantes contra los docentes, ¿no? Los padres contra los hijos. Y hoy esta nueva ola de la batalla cultural es el varón contra la mujer. No sé cómo se llama acá, el empoderamiento de la mujer, que la mujer debe ser una mujer empoderada, que tiene que ir adelante, que tiene que haber un cupo, ¿no? Ayer a la mañana estuve en Orlando visitando toda la zona de la NASA, ¿no? Y entonces, una de las cosas más importantes que decían en los videos es que finalmente el director de la NASA ahora es mujer. Pero, ¿por qué? Porque hacía falta poner una mujer ahí. Había un cupo que planteaba que no podía ser un hombre el director de la NASA. Ese cupo del feminismo, para que la mujer esté tantos en los trabajos y todo, no se dan cuenta que va contra la propia mujer, porque la trata como si fuera una disminuida mental. Entonces, como es disminuida, hay que hacerle un lugar.
Es un insulto a la mujer, eso. Y eso está supuestamente en favor de la defensa de la mujer. Bueno, el feminismo es una corriente de pensamiento de la izquierda actual, cultural, que plantea esta dialéctica entre varón y mujer. No hay un feminismo bueno y un feminismo malo. El feminismo no puede ser nunca bueno porque es ideológico. Es un sistema de pensamiento independiente de la realidad. Hay que buscar la feminidad y por otro lado la virilidad. O sea, buscar que la mujer sea realmente cada vez más mujer y el varón sea cada vez más viril, más varón. Hoy por hoy yo considero, es una opinión mía, que la crisis hoy no está en la mujer, sino que está en el varón. Tenemos cada vez más en nuestra cultura varones, cada vez más, no voy a decir la palabra porque no puedo decirla en español, no, pero bueno, más afeminado, nada más voy a decirlo, nada más, simplemente, porque cada vez es menos maduro para después ser papá, para poder mantener una familia, para poder ser la cabeza de la familia, para poder ser el sostén, la columna. Entonces, la gran crisis hoy en día, por esta corriente femibolchevique o feminazi que tenemos, es que termina habiendo una especie de lucha, o quieren imponer una lucha entre varón y mujer, ¿no? A su vez utilizan al movimiento homosexualista, por cierto, y quien sale disminuido por un lado es la mujer porque se ve hasta disminuida como si fuera menos, y el varón por concomitancia que no se anima, perdón que lo diga, pero es así, como en la época cuando era más joven, no es capaz de ir cuando a una niña le gusta, a una joven le gusta, de ir a sacarla a bailar. No tiene eso que tiene que tener un varón de ir hacia adelante, ¿no? ¿En serio? Porque es parte del varón ir a la conquista. Es parte del varón, es parte de nuestra naturaleza como hombres, como varones. Y entonces uno dice, la otra vez me pasó con un muchacho muy bueno, católico, muy bueno, una chica buenísima también, católica, excelente, que los dos parecía que estaban en búsqueda de un novio o una novia. Y entonces le digo al varón, mira, esta chica está más o menos, puede ver que haya un clic ahí, ¿no? Y entonces dice, te paso al teléfono e invitarla a tomar un café. Y me dice, padre, ¿no me pasa las redes sociales primero? Teléfono, ya hablé con ella, ya hablé con la chica, le dije, está esperando que la llames a tomar un café, una cerveza, una cosa. No, es que no, ya no se usa, no me da vergüenza, padre. Y te vas a quedar soltero toda tu vida, entonces así. Bueno, la crisis hoy es más bien en el varón que en la mujer, ¿no? O sea, por eso las mujeres tienen que hacer que los varones tengan su lugar, que no se... Porque si no, es como que esta supuesta igualdad nos está matando. Sí, ahí hay un señor que está levantando la mano. Gracias. Padre, buenas noches a todos. Padre, quería preguntarle, o más bien, pedirle una reflexión sobre algo que me parece importante y es el hecho del buenismo que se está viviendo en la iglesia. Y precisamente lo digo por el hecho de que te hablaba de Jordan Peterson. Y justamente él, una de las cosas que dice es que los hombres deberían ser peligrosos. Y cuando se habla de eso, la gente como, oh, la iglesia buenista en la que nosotros vivimos es como, no debería ser así, tienes que poner una mejilla, tienes que poner la otra. Entonces, precisamente, unas palabras y una reflexión sobre ese tema que me parece muy interesante. Gracias. Mire, Peterson no sé si se convirtió al catolicismo, ya, porque estaba en esa... Pero yo voy a recomendar, me permito recomendar un libro que leí hace un par de años de un autor protestante, no es católico, se llama John de Eldridge o algo así, ¿no? Y el título en español es Salvaje de Corazón. Está dedicado al varón, ¿no? Y la temática concreta del libro es que todo hombre, todo varón, esto también es un libro bueno para las mujeres, porque si el día de mañana tienen que educar a su novio o a su marido o a sus hijos, es bueno que lo conozcan. Parece un libro de autoayuda, pero es un libro de muchos ejemplos. Y él dice que todo varón
desde que es chiquito, pequeño, ahí se ve mejor la naturaleza de un varón o de una nena, de una niña, tiene como 3 objetivos en su vida. Y todo varón busca una aventura por tener, una guerra que pelear y una mujer que conquistar. Todo varón busca desde pequeño, instintivamente, esa aventura, esa guerra y esa mujer. Y va poniendo ejemplos concretos de que como cuando uno es pequeño, es chiquito, ¿no? El varón normalmente necesita descargar más energía que la mujer. La mujer está hecha para adentro, el varón está hecho para afuera, ¿no? La misma fisiología del varón y de la mujer es distinta. La mujer es para adentro, está hecha incluso para albergar algún día vida. Tiene una cosa que es casi milagrosa, que los varones no entendemos. La mujer es co-creadora con Dios. Es impresionante eso. Nunca un hombre va a estar embarazado. No vamos a entender nunca eso. No tenemos la fuerza para eso tampoco. Ni para parir, por cierto, ¿no? Pero el hombre está hecho para afuera. Hasta su físico es así, ¿no? Entonces todo varón busca esa aventura. Ahora, ¿qué sucede en el mundo moderno? Tenemos a un varón encerrado 8 horas dentro de una oficina con la computadora, ¿no? Frustrado, y sabe que su anhelo es estar pescando en la montaña o saliendo con su vehículo, ¿no? ¿Qué pasa con esa mujer por conquistar? Tenemos hombres castrados que si no tienen red social de la chica, no es capaz de ir a intentar una conquista, ¿no? Conquista que a veces puede salir bien o a veces puede salir mal, ¿no? Porque la humillación existe. Uno va a sacar a bailar a una chica, en mi país decimos que rebota, ¿no? Casi va y te dice que no. Bueno, paciencia, buscará otra o más adelante, ¿no? Veremos. Pero se ha castrado al varón. Y toda la temática de este libro, Salvaje de Corazón, es que el hombre, el varón puntualmente, busca intentar dominar o conquistar hacia afuera. Y el trabajo de la mujer, ¿qué es? Como la bella y la bestia, intentar amansar a esa bestia que tiene al lado, ¿no? Esa es un poco la temática del libro. Pero vale la pena que si no lo conocen, que lo busquen. Sí. Hay un cupo femenino acá, hay un cupo femenino. Okay. Hola, padre. Bueno, me interesó mucho la parte donde usted estaba hablando sobre descontextualizar muchas cosas. Digamos, yo soy artista y se maneja mucho en esa parte de área descontextualizar el objeto, tanto que llegamos a lo absurdo. Llegó un momento que en la universidad sí tuve muchos choques frente a eso y yo le vi algo tan incoherente y bueno, no sabía en cierto modo cómo afrontar esto. De hecho, todavía lo sigo viviendo y de hecho, claro, me rodeo también con artistas que tienen ese mismo pensamiento, también tienen esas cosas, también ideologías, LGTB, feminismo, y lo expresan también para dar como esa revolución también. Entonces yo quería como de parte mía, y yo sé que hay artistas que están en la parte, digamos, en contra de esas cosas. Nosotros, ¿cómo podemos luchar con eso? Sea en todas las ramas artísticas, ¿cómo podemos expresarnos para dar, digamos, esa voz mayor? Porque yo sé que el arte impacta muchísimo y sobre todo en el área espiritual, interna, psicológica. Bien. ¿En qué rama del arte estás estudiando? Arte y música. ¿Artes? Artes y música. Ok, artes, por ejemplo, pictóricas, escultóricas, música. Sí, pintura. Ok, bien, esa. buenísimo. Bien, el arte en general, cualquier arte, el arte plástico, escultórico, musical, pictórico, es producto de una cultura de la época, ¿sí? O sea, es parte de la cultura. Cuando uno se pone a ver el movimiento romántico, el romanticismo, en arte estoy hablando, me refiero al romanticismo pictórico del siglo XVIII, inicios del XIX, se encuentra con pintores que
son demasiado ya realistas en su planteo, hablando de la pintura, ¿no? Pintura y escultura es lo mismo. Entonces, el realismo de la escultura o la pintura de un Miguel Ángel, de un Botticelli, de un Rafael, de un Donatello, van haciendo que el planteo de la pintura o de la escultura busque la perfección del ser humano, ¿no? Tanto es así que el movimiento realista en pintura va a hacer que un cuadro sea prácticamente una fotografía, ¿no? Cuanto más perfeccionista soy, mejor. Bien. Ese movimiento del realismo en pintura, y después si queremos del romanticismo, va a llevar a que algunos pintores en el siglo XIX digan, se está perdiendo la concepción de lo que es las bellas artes, ¿no? Porque estamos terminando de pintar la realidad tal cual es, para mostrarle que yo puedo pintar o esculpir perfectamente un ser humano, un paisaje o lo que sea. Y va a llevar, para hacer el paralelo a todo esto, a lo que quiero ir a decirte, a dos movimientos muy importantes, en la pintura al menos, para mostrar que el arte es expresión de la naturaleza, ¿sí? Pero si yo pinto exactamente igual las cosas como son, pierdo esa hermosa posibilidad que me da la imaginación. Y así nace, por ejemplo, el arte impresionista. Por ejemplo, qué sé yo, Monet, Millet, todos estos personajes que se encuentran en el Museo de Orsay en París, el Museo de Arte Impresionista en París, el Museo de Orsay, es uno. Y hay otros pintores que dicen, bueno, está muy bien, el impresionismo es pintar impresiones, ¿no? Lo que más o menos el impresionista pinta, como Van Gogh, por ejemplo, las impresiones que me quedan en un prado lleno de girasoles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, ella va a estar entendiendo lo que estoy diciendo. Pinto mis impresiones, ¿no? Bien, hay otro movimiento que dice, bueno, si yo pinto solamente mis impresiones, no termino de mostrar bien lo que es la realidad. Entonces hay que buscar un modo de hacer arte que vuelva un poco a la Edad Media. Y todo ese movimiento se conoce como el movimiento de los pre-rafaelistas, unas pinturas preciosas de Barnard Jones, etcétera, que son unas cosas lindísimas, que tienen todas las pinturas de los cantares de gesta, del ciclo artúrico, en fin, bien. ¿A qué voy con todo esto? A que también ahora, hoy por hoy, el arte se ha vuelto completamente abstracto. Arte es colocar un inodoro, literal, en un museo, ¿no? Aún para subastarlo y que uno pague, esto peor que lo que es feo, voy a decir esto, pero es verdad, que uno pague por el excremento de un artista, literal, $25.000 en una subasta. Eso es parte del arte, ¿no? El arte moderno. A ninguna persona más o menos sensata, que no viva en un manicomio, ¿no? Se da cuenta que eso es una idiotez, ¿no? Que para un infradotado mental pagar $25.000 por un desecho humano, ¿no? Entonces, el planteo para hacer una contrarrevolución en el arte es volver poco a poco a intentar que la gente normal vuelva al sentido común. Yo soy un convencido de esto. Para mí la mayor parte del mundo es conservador. ¿En qué sentido? No en el sentido político del término, en el sentido humano. Todo el mundo normal es conservador. Todo el mundo quiere conservar su amistad con la gente, todo el mundo quiere conservar su familia, todo el mundo quiere conservar su patrimonio, todo el mundo quiere conservar su lengua, todo el mundo quiere conservar sus padres, sus hijos, todo el mundo naturalmente el ser humano intenta conservar el bien, la verdad y la belleza. Y la belleza, en el arte en concreto, atrae por sí misma. Santo Tomás decía, bellum est quod visus placet. Bello, hermoso, es aquello que uno ve es aquello que a uno lo atrae. ¿Quién no se ve atraído por una montaña, desde una montaña viendo un horizonte gigantesco? O ¿cuántas veces hemos quedado hipnotizados en un campamento mirando el fuego?
¿O cuántas veces uno ha quedado como si fuese frente al mar, como si estuviera anonadado? Bueno, hay que volver de vuelta a ese sentido común, aún artístico, para hacer una verdadera contrarrevolución cultural en el arte. ¿Y qué implica en la práctica? Por ejemplo, empezar a hablar o a pintar o a esculpir cosas reales, ¿no? Y dejar de lado el arte abstracto, ¿no? Que por cierto, cuando yo me toca viajar habitualmente a Europa, a los museos en Europa, la gente hoy que está arruinada, está lobotomizada en su cabeza, ¿qué cosa va a ver a Europa? ¿Arte abstracto? No. Va a ver lo que quedó de lo que fue ese hermoso movimiento cristiano que se dio después a expresarse en la escultura, en la pintura, en la práctica. Aún hasta los chinos que no son católicos van a ver la Piedad de Miguel Ángel. No entienden qué es, pero saben que es belleza. Entonces hay que volver a ese movimiento más bien realista, volver a que el arte intente imitar la naturaleza. Última pregunta. Sí, señora. Señor, no veo bien. Aquí. ¿No, ¿el micrófono? O sea. Ah, ok, perdón. Ok. Bueno, sí tiene el micrófono, tiene el poder, ¿no? Pues bueno, mi pregunta es, bueno, me imagino que nosotros los jóvenes que vivimos, bueno, más yo de mujer voy a preguntar, pues la verdad crecí mucho en esto de, eso que estábamos hablando del feminismo y todo eso, y yo estoy muy de acuerdo en lo que tú dices, que hay que dejar que el hombre sea el hombre y bueno, la mujer que sea la mujer. ¿Cómo podríamos, honestamente ya, creo que ya estamos como sembrada esa semilla de que tipo la mujer y tú puedes, y sabes, como que ese feminismo tipo, es muy difícil como que de mujer darle la vuelta y ver, sabes, como que darle el lugar a hombre y el lugar a la mujer. ¿En qué momento uno puede, o sea, qué nos recomiendas a nosotros las mujeres, pues poder cambiar ese chip? Porque la verdad, yo intento cambiar y es un poco difícil. Entiendo, sí. Bueno, hay un momento para, me parece que para todo. El feminismo también en muchos ámbitos es una mera moda, es una simple moda que cuando uno va pasando el tiempo y una feminista se convierte en mamá, ese feminismo se muere. Se muere. ¿Por qué? Porque simplemente si la mamá no da de mamar a su bebé, el bebé se muere. El varón no le puede hacer a eso. Si la mamá no va educando a su bebé, a su hijo, nadie lo puede hacer. Entonces ahí uno comienza a ver con la misma madurez, en el caso de la mujer, de la maternidad, ¿no? Que todas esas ideas que uno tenía se dan de cabeza contra la misma realidad. No hay nada más agresivo que la realidad. Es lo más agresivo que existe. Entonces, si uno no entiende por razones, entenderá por la misma fuerza de las cosas. Yo creo que si uno dice, bueno, ¿cómo volver a educar o a reeducar mi femineidad? Bueno, hay mucha buena literatura excelente de lo que implica ser una mujer, ¿no? Si quieren un libro muy polémico y muy fuerte, hace 4 años una escritora, no más, 6 años tiene que ser, una escritora española, perdón, italiana, Constanza Miliano, o Miliardo, escribió un libro que fue bestseller, es bestseller todavía, titulado así: Cásate y sé sumisa. Tremendo. Ella que es mujer, ¿no? Mujer, claro, él puso el título polémico y consiguió muchísimas ventas. Entonces escribió, está en internet dando vuelta, incluso el PDF dando vuelta por todos lados, en español, en inglés, en varias lenguas, explicando lo que es la naturaleza de la mujer. Y lo que es la naturaleza de la mujer, que está hecha de modo natural, o sea, por su propia humanidad, está hecha para ser madre. La mujer está hecha para engendrar vida, aun cuando sea monja, no importa, al menos vida espiritual. Y a su vez la mujer está hecha para amar, para cobijar, para defender. Es por eso que uno, cuando está en un peligro, no dice ¡papá!, dice ¡mamá! O sea, la primera cosa que le sale a la cabeza es la mamá. O sea, bueno, ella va planteando todo el pensamiento moderno de cómo el feminismo ha terminado esclavizando a la mujer, que antes tenía que educar
a sus hijos, saber que educar hijos para el cielo y todo, y ahora con la liberación, el empoderamiento de la mujer, la liberación femenina, termina siendo una pobre esclava de su propio trabajo, que debe trabajar todo el día como una pobre bestia para poder pagar después una niñera para que eduque a sus hijos. O sea, bueno, pero ese librito está muy bueno, amén del título polémico a propósito, Cásate y sé sumisa, porque va explicando lo que es la verdadera psicología de la mujer, de una mujer moderna, del siglo XXI, ¿no? No, nada. Señor, no veo bien. Señor, no veo. Sí, diga, hable en voz alta porque no importa. Sí. Me causa un gran placer verlo en la capital del exilio del socialismo. Muy bienvenido. Me encanta. Tal cual. Roma, Atenas y Jerusalén. Sí, correcto. Hace poquito leía cuando venía para acá en el viaje, Agustín Laje me mandó su último libro, que se llama algo así, Generación Adolescente, y en los primeros 2 capítulos, él va, algo que se llama así, ¿no? ¿Puede ser o no? Generación Idiota, dije mal, perdón. No, tanto decir idiota no me salió decirlo ahora, mire. Generación idiota, bueno, perdón, generación adolescente. Me lo envió hace una semana, me lo envió por correo de regalo, y entonces empecé a leerlo en el vuelo. Y una de las cosas que él dice en los primeros 2 o 3 capítulos es esto, que lo propio del adolescente es encontrarse a mitad de camino, ¿no? Ni ser todavía completamente un adulto, ni ser ya un niño, están forjando su propia personalidad. Y él plantea que esta generación actual, aún de la gente grande, es una generación que ha querido como inventar de vuelta la rueda. Y entonces, dejando de lado todo lo que fue esa sabiduría grecorromana, del judaísmo, del cristianismo, que es propio de... por cierto, ¿qué es lo que construyó esta civilización? O sea, nosotros tenemos esto porque somos enanos, como decía Hugo de San Víctor, somos enanos arriba de los hombros de un gigante. Por eso vemos más allá, no porque seamos más altos que los gigantes, sino porque estamos parados en una historia, en una tradición antiquísima que no construimos, ¿no? Que no hemos construido. Entonces, esto de guardar la tradición, en el sentido bueno de la palabra, no es, como decía Chesterton, no es venerar las cenizas, sino transmitir una llama que nos viene dada de atrás. Bueno, hoy por hoy el mundo, esta posmodernidad, no solamente que apaga la llama, sino que la pisotea, la escupe, ¿no? La orina. No quiere de ningún modo reconocer que es deudor de una civilización occidental y cristiana, sin la cual hoy ni tendría la rueda en América, ni podría escribir, ni siquiera rezaría a Jesucristo, como aquel decía Rubén Darío, ¿no? Que Hispanoamérica es el continente que todavía, ¿no?, habla en español y reza a Jesucristo. Bueno, todo eso quiere ser quitado de lado. Todo eso la revolución cultural intenta destruir. Por eso una contrarrevolución, en realidad al final de cuentas, es dar vuelta esto que durante ya décadas, como decía este video, nos ha metido en la cabeza. Así que claramente hay que volver a esa tradición en el buen sentido de la palabra, y es por eso que decía que hoy por hoy un joven, para ser, entre comillas, revolucionario, rebelde, no tiene otra cosa que abrazar a Jesucristo. ¿Sí? Bueno, Padre, queremos agradecerle de parte de todos los jóvenes, toda la gente que vino hoy, por haber estado aquí, compartir su tiempo, su disponibilidad. Muchas gracias.
Y de parte de todos los jóvenes tenemos para usted. Muchas gracias. ¿Lo abro? Ah, un libro de una feminista me regalaron. No, voy a romperlo porque si no tiene... Ay, qué hermoso, miren. Miren, hermosísimo. Un San José dormido, ¿no? ¿Es cierto? Gracias. Gracias. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.